Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Acá les mando el video que les había prometido, que es de física para segundo medio del programa de Chile. En este video vamos a hablar de todo un poco, realizar ejercicios que pueden aparecer en las pruebas, ¿cierto?, de final de año. Entonces pónganle mucha atención, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero una mezcla de todos los contenidos que realizamos durante estos videos durante este año. Así que empecemos. La temperatura de un día cualquiera de verano en Santiago fue de 34 grados Celsius la máxima y de 8 grados Celsius la mínima. La variación de temperatura en grados Kelvin para ese día fue de... Acá esta pregunta tiene que ver, ¿cierto?, con que ustedes sepan la diferencia entre los grados Celsius y grados Kelvin, pero además sepan que la relación que hay entre los grados Celsius y los grados Kelvin es la misma. Es decir, si yo aumento 10 grados Celsius, es lo mismo que yo aumente 10 grados Kelvin. Por lo tanto, acá yo calculo la diferencia, aunque sea en grados Celsius, por ejemplo, 34 menos 8, ¿cierto?, serían ¿cuánto? 26, ¿cierto? 26 grados Celsius. Esos son los mismos 26 grados Kelvin que cambian. O bien, yo puedo pasar esto, transformarlo a grados Kelvin, que sería sumarle, ¿cuánto? 273, ¿cierto? Le sumo 273 a 34, ya 8 también le sumo 273 y después hago la diferencia, la resta. En ambos casos me va a dar 26 grados Celsius o 26 grados Kelvin. En eso cambio la temperatura. Alternativa B. Otra dice, al calentar un alambre por un extremo, el calor se propaga a través de él ¿por qué mecanismo? Mediante qué mecanismo en el cual se transmite el calor, se propaga el calor por un alambre, al estar en contacto con algo caliente en un extremo. ¿Se acuerdan que habían tres métodos? La convección, la conducción y la radiación. En la convección se utilizaba ciertos fluidos como el aire o los líquidos que se calentaban, y eso hacía que se calentara otro objeto. Por ejemplo, una estufa puesta en un extremo de la habitación va a calentar el aire que está cerca de la estufa, y ese aire caliente va a llegar hasta nosotros que estamos, por ejemplo, al otro lado de la habitación, y eso va a permitir que nosotros nos calentemos, ¿sí? Eso es convección. La radiación es cuando, por ejemplo, energía o ondas electromagnéticas que emite la estufa viajan por el vacío y llegan hasta nosotros produciendo cierta cantidad de energía, de calor. Eso también ocurre. Y la otra forma, ¿cierto?, es cuando está en contacto directo un objeto con otro. Es decir, si nosotros fuéramos y tocáramos la estufa, ¿cierto?, nos daría calor. Ese calor es hecho por conducción. En el caso del alambre, en un extremo que está en contacto con el calor, estaría propagándose en forma de conducción. Alternativa B. Al aumentar la temperatura del líquido de 0 grados Celsius a 4 grados Celsius, su volumen disminuye. Esto está entre comillas. Me dicen que esto es una afirmación. Entonces, esta afirmación se refiere a qué sustancia le pasa esto, que al aumentar la temperatura del líquido, cuando está el líquido, de 0 grados Celsius hasta 4 grados Celsius, su volumen, en vez de aumentar, como ocurre en todas las sustancias o en casi todas las sustancias, en este caso disminuye su volumen. Esta es una propiedad, ¿cierto?, que es del agua. ¿Ya? Alternativa B. Y eso implica que es una propiedad del agua, que es la anomalía del agua, ¿sí? Otra pregunta dice, la expansión que experimentan los elementos sólidos depende de su coeficiente de dilatación, la temperatura a la cual se encuentre, la variación de temperatura a la cual es sometido. Acuérdense ustedes que la expansión o dilatación de los cuerpos, ¿cierto?, con el calor, va a depender justamente de un coeficiente de dilatación, dependiendo cómo sea el objeto, si es un alambre, si es una hoja, si es un objeto tridimensional como un cubo, va a tener un coeficiente de dilatación lineal, coeficiente de dilatación superficial o coeficiente de dilatación volumétrico, ¿sí?, dependiendo de lo que se esté dilatando o la forma que tenga el cuerpo que se vaya a dilatar. Esto es un valor único para cada objeto, ¿sí? En este caso podemos decir, por ejemplo, un sólido va a depender en sí, efectivamente, si un alambre, de su coeficiente de dilatación lineal. La temperatura a la cual se encuentre
eso no es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que no importa, más que la temperatura al cual se encuentre, es el cambio de temperatura al cual es sometido. ¿Sí? Es el cambio de temperatura. Acá la alternativa correcta es la E. La fórmula de esto, se la voy a mostrar en otra pregunta, la tengo puesta, ¿ya? Es que la expansión o la dilatación, mejor se lo digo al tiro, la dilatación es, déjenme poner acá como una opción de lápiz para indicarle al tiro. Aquí. La dilatación entonces corresponde a, vamos a ponerle acá, delta L, que sería como la que se llama dilatación, es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, por el, ¿cómo se llama? El largo inicial que tiene el objeto. Vamos a poner así, si ustedes se acuerdan de esta fórmula, ¿cierto? Este es un super por, ¿ya? El largo inicial por, este es otro super por que estoy improvisando ahí, por la diferencia, chuta, super triángulo. Déjenme retroceder ahí un poquito. Bueno, no retroceder lo suficiente, pero la diferencia de temperatura. ¿Sí? Esa es la fórmula de la dilatación o la expansión. ¿Sí? Es el índice de dilatación por el largo inicial por la diferencia de temperatura. Esta es la temperatura. Por lo tanto, lo que afecta es el índice, el largo inicial obviamente, y la temperatura, el cambio de temperatura que tenga. Por eso es que acá la alternativa correcta es la E. La temperatura misma en la cual se encuentre no es lo fundamental. Un trozo de hielo se derrite al sacarlo del refrigerador. Este cambio de fase se denomina, ¿cómo se llama cuando un sólido pasa a líquido? Se le llama fusión. ¿Sí? Fusión o derritar. ¿Qué es la solidificación? Cuando un líquido pasa a sólido. ¿Qué es la vaporización? Cuando un líquido pasa a gaseoso. La condensación, cuando un gas pasa a líquido. Y la sublimación, cuando un sólido pasa a gas. Recuerden los cambios de fase. Un recipiente de capacidad térmica despreciable tiene una capacidad térmica que es despreciable. Contiene 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Al interior del mismo se vierten 200 gramos de agua a 80 grados Celsius. O sea, yo tengo un vaso en el cual, ¿cierto?, tiene 100 gramos de agua y tiene una temperatura de 20 grados Celsius. O sea, está tibia el agua. Pero le echo a ese vaso 200 gramos de agua más, pero que tienen una temperatura de 80 grados Celsius, o sea, está más caliente. ¿Qué temperatura final tendrá la mezcla? Acá tengo que acordarme que el coeficiente, esto es equilibrio térmico, y esto se basa en la capacidad térmica, la vamos a poner I, por la masa de la sustancia 1, por el cambio de temperatura que experimenta al estar antes de la mezcla y al estar después de estar mezclado, ¿cierto? Va a ser igual a la capacidad calórica del cuerpo 2 por la masa del cuerpo 2 por la diferencia de temperatura igual a la cual es sometido. Si acá me dicen que la capacidad calórica, como es el agua, del contenido del recipiente es despreciable, no lo vamos a considerar. Tenemos que considerar la capacidad calórica del agua. La capacidad calórica del agua es 1. Por lo tanto, este I o esta C que a veces se le pone, no la pescamos, no la contamos. Por lo tanto, esta igualdad me queda que la masa de la sustancia 1 por la variación de temperatura va a ser igual a la masa de la sustancia 2 por su variación de temperatura. Y yo sé la masa 1, me la dan, que es 100 gramos, sé la masa 2, que es acá 200 gramos, ¿cierto? Y la masa, déjenme poner el anterior lápiz, el anterior puntero, ¿ya? Y la temperatura, en cambio, es distinta. Acá la diferencia sería X, que la temperatura final, menos 20, y acá la temperatura sería X menos 80. ¿Sí? Si yo tengo X menos 80 y acá X menos 20, hago el cálculo de decir, por ejemplo, en este caso sería 100
por X y después 100 por 20. Acá sería 200 por X, 200 por 80. ¿Sí? Despejando la X, obtengo el valor de la temperatura final. Por lo tanto, en este caso, la temperatura final va a ser C, 60 grados Celsius. ¿Cuál de las siguientes situaciones no puede ser explicada por el principio de equilibrio térmico? Acá, equilibrio térmico, acuérdense que es esta relación que permite que se equilibren las temperaturas, ¿cierto?, al transmitirse el calor. ¿Ya? Eso hace que la temperatura final de dos cuerpos de distinta temperatura sea la misma finalmente. Acá la alternativa A dice una botella de agua se enfría en el refrigerador. Acá sí hay equilibrio térmico, ¿cierto? Hay traspaso de calor. Una persona se calienta los pies con un guatero de agua caliente. También hay traspaso de calor y también apunta al principio del equilibrio térmico. Una casa calefaccionada se enfría al dejar la ventana abierta. También hay movimiento de calor. D. Una persona se quema la piel al quedarse dormida bajo el sol en la playa. Acá se quema. Esto no tiene mucho que ver, ¿cierto?, con calor, entrada o pérdida, acumulación de calor. En cambio la I dice, el aire se calienta en una estufa, se eleva hasta el techo de una habitación. También, ¿cierto? Acá estamos hablando que el calor tiene, en cierto modo, hay una situación en la cual el calor se está transmitiendo de un lado para otro. La alternativa menos correcta es la alternativa D. Para un movimiento rectilíneo uniforme siempre se cumple que la posición no cambia en el tiempo, la velocidad es nula, el cambio de recorrido es nulo, el módulo de desplazamiento es igual a la longitud de la trayectoria y el desplazamiento es nulo. Siempre se cumple que, ¿cuál de todas estas alternativas? La alternativa correcta es la alternativa D. El módulo de desplazamiento es igual a la longitud de la trayectoria. Recuerden, siempre en movimientos rectilíneos, la trayectoria es igual al desplazamiento. En todo movimiento rectilíneo uniforme se puede asegurar que el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, la velocidad del móvil es constante, la rapidez media es vectorial. Acá, ¿qué es lo que pasa en todo movimiento rectilíneo uniforme? Acá de partida sabemos que la rapidez media es vectorial. Eso no es verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos que la velocidad media es vectorial, la rapidez es no vectorial, ¿sí?, por definición. La velocidad del móvil es constante, sí, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, ¿sí?, por tanto es constante la velocidad. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, sí, porque se refiere que o recorre una cierta distancia en un cierto tiempo. Si la velocidad es constante, significa que la velocidad es la misma todo el tiempo. Cada vez que se mueva una cierta cantidad de tiempo a esa velocidad, va a avanzar la misma distancia. Por lo tanto, es correcto la alternativa de 1 y 2. La velocidad de un móvil es de 30 km por hora. Si este parte en reposo, ¿a qué distancia se encontrará desde el punto de partida después de 4 horas de viaje? Lo importante es que tenemos que saber que la velocidad del móvil, ¿cierto?, me la están dando 30 km por cada hora. O sea, por cada una hora que se mueve, recorre 30 kilómetros. Si este parte del reposo está quieto y se empieza a mover a esta velocidad, ¿a qué distancia se encontrará desde el punto de partida después de 4 horas de viaje? Entonces, si en una hora recorre 30 kilómetros, en 4 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá? La alternativa correcta, alternativa D, ¿cierto? En una hora 30 kilómetros, en 4 horas X kilómetros. Hago regla de 3 y saco el valor, ¿sí? En otras palabras, multiplico la velocidad por 4 horas de viaje. Para un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿es correcto afirmar que su velocidad siempre es positiva? Acá, un cuerpo que se está moviendo con un movimiento rectilíneo y es uniformemente acelerado, ¿la velocidad siempre es positiva? No necesariamente, sino que puede estar, ¿cierto?, desacelerando o disminuyendo su aceleración. Puede tener una aceleración, su velocidad que sea negativa, ¿cierto?, es decir, esté disminuyendo. ¿Su trayectoria es rectilínea? Sí, ¿cierto?, es correcto, ¿ya? Es porque es un movimiento rectilíneo uniforme,
¿ah? Y su aceleración siempre es positiva, ahí no, ¿cierto? Porque puede tener una aceleración negativa. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso sería la alternativa B. Ya recuerden, la velocidad y la aceleración puede ser negativa de acuerdo al punto de referencia. Un móvil circula a 72 metros por segundo. Acá, 72 metros por segundo es velocidad. Frena y se detiene en 2 segundos. La magnitud de la aceleración del frenado fue, o sea, me preguntan por la aceleración. ¿Sí? Si va a 72 metros por segundo y se detiene en 2 segundos, ¿cuánto? ¿Cuál fue su desaceleración? Pues en este caso sería una aceleración de frenado o bien desaceleración, ¿cierto? Que es lo mismo. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Yo puedo decir, serían 72 metros partido por segundo dividido, ¿cierto?, por segundos, por 2 segundos. Eso hace que sean 36 metros por segundo al cuadrado. Alternativa C. O sea, lo que hicimos fue 72 metros por segundo dividido 2 segundos. Respecto a la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, es correcto afirmar que es positiva si el cuerpo se mueve con aceleración constante. Si es nula, el cuerpo está en reposo o experimenta una velocidad constante. Corresponde a la resultante la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Acuérdense ustedes que esta es la materia de dinámica, de fuerza, ¿cierto? Y dijimos en esos videos que cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, ¿ah?, se tiene que es positiva si el cuerpo se está moviendo con una aceleración constante. ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Masa por aceleración. Por lo tanto, la fuerza va a ser positiva si es que esa aceleración es constante, es positiva y es constante, ¿sí? En cambio, si la masa la masa siempre es positiva, pero si la aceleración es negativa, la fuerza no es que sea negativa, sino que va a tener un signo contrario, ¿sí? Un signo negativo, pero que indica que va en un sentido contrario, nada más. 2. Dice, si es nula, el cuerpo está en reposo o experimenta una velocidad constante. Efectivamente, ¿cierto? Esta es la ley de inercia. Significa que si un cuerpo no se le aplica ninguna fuerza, o si todo el cuerpo va a estar quieto, o bien se va a estar moviendo a una velocidad constante. Es decir, no va a haber aceleración. Acuérdense que cuando se aplica una fuerza, hay aceleración. 3. Dice, corresponde a un resultante de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Tenemos claro que fuerza neta es la suma justamente de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, por definición. Por lo tanto, la correcta sería 1, 2 y 3. Alternativa E. Si sobre una caja de 2 kilogramos de masa apoyada sobre la superficie lisa actúan dos fuerzas horizontales, tales como se indica en la figura, o sea, hay una caja, ¿cierto?, que pesa 2 kilos, una fuerza para allá y una fuerza para acá. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de la caja? Por lo tanto, la fórmula que nosotros vamos a ver acá, déjenme poner mi super lápiz. La fórmula de fuerza, ¿cierto?, es igual, como decíamos, ¿cierto?, a la masa del cuerpo, masa, ¿cierto?, por aceleración, ¿sí? La aceleración es vectorial, o sea, importa si va en un sentido o en otro, o sea, no importa su signo, en otras palabras. Sí. Acá nosotros sabemos que la masa son 2 kilogramos, ¿sí? La masa son 2 kilogramos y la fuerza es la fuerza neta, o sea, son 12 newton para allá y 4 newton para acá. La fuerza también es vectorial, me faltó la flecha acá, ¿sí? Eso significa que en total, sumando y restando, como es que cuando van en sentido contrario se restan, sería 12 menos 4, serían 8 newton hacia la derecha, ¿sí? Esa fuerza de 8 newton sería el valor que nosotros vamos a poner acá. Déjenme volver a mi super lápiz. Serían 8 newton, ¿cierto? Pongamos acá la flechita que teníamos. La masa son 2 kilos, ¿sí? Entonces la aceleración, ¿cuánto sería?
por aceleración, ¿cierto? Muy bonita mía. Ya, entonces, ¿cuánto sería la aceleración? Sería, paso el 2 para allá dividiendo y me queda 8 dividido 2, me queda 4 metros por segundo al cuadrado. Alternativa B. ¿Sí? Otra dice, respecto a las fuerzas de acción y reacción, ¿cuál de las siguientes proposiciones es o son correctas? La fuerza de acción actúa primero, inmediatamente después aparece la reacción. Otra me dice, la acción y la reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos. Eso es completamente falso. ¿Sí? Recuerden que siempre la fuerza de acción y reacción actúan sobre un mismo cuerpo. La acción y la reacción siempre actúan en distintas direcciones. Acá lo correcto es decir que solo 3. ¿Sí? La fuerza de acción actúa primero, inmediatamente después aparece la reacción. Eso es falso, sino que las fuerzas actúan al mismo tiempo, ¿sí? Pero en sentido de direcciones contrarias. ¿Sí? Muchachos, eso es todo. Espero que les haya parecido bien, espero que no haya sido muy largo. Les deseo la mejor de la suerte en sus pruebas. Aprovechen los ejercicios, presten la atención, tratan de copiarlo, escribirlo, ¿cierto? Y ejercitar, tratar de resolverlo ustedes mismos. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien, cuídense, nos vemos, chao.